Bien, hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente en nuestro inicio de esta nueva serie de estudios bíblicos del día miércoles, como ya nos es un poco habitual. Ya antes de orar, quiero obviamente mostrarles cómo se va a llamar nuestro estudio. Y como ustedes ya bien sabían, eh, este estudio va a ser con respecto a la oración y la serie se va a llamar Hablando personalmente con Dios. Hablando personalmente con Dios. Hoy día es la sesión número 1 de nuestro estudio, va a ser un poco más prolongada que el de los frutos el fruto del Espíritu, y sobre el carácter más o menos va a ser más o menos como el carácter, creo yo, que va a ser una serie relativamente extensa, unas 15 enseñanzas aproximadamente, pero sin lugar a duda de un tema que es muy necesario que nosotros como creyentes abordemos y reforcemos, y tomando un poco las palabras que vemos a lo largo de la escritura, recordemos lo que la escritura nos dice con respecto a la oración, que es una herramienta muy importante para la vida del creyente y, y que también debemos de considerarla como si no es la área de mayor lucha del creyente. Obviamente luchamos con el pecado, con muchos de esos aspectos, pero quizás de la vida piadosa es una de las que más luchamos. Vida piadosa me refiero en términos de esta relación con Dios. La lectura a lo mejor nos cuesta, pero quizás no tanto. La oración creo que es un área mucho más difícil. En términos generales, puede haber obviamente siempre excepciones, pero en términos generales la oración es un área que requiere mucha lucha para poder llevarla a cabo. Y es necesario que aprendamos lo que la escritura nos dice. Eso nos va a alentar a ejecutar y a ejercitar la oración, no solamente de la perspectiva bíblica, sino que ahora con un mayor entendimiento, ¿ya? Así que sin darle mucho más preámbulo que eso, vamos a orar para iniciar esta serie y en particular la sesión del día de hoy, eh, para ya entrar de lleno a este tema que es tan necesario. Ya, inclinemos nuestro rostro y lloremos. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos concedes. Después de un tiempo de descanso, hemos reposado, Señor, nuestras mentes y nos disponemos, con Dios amado, a comenzar esta nueva serie con respecto a la oración. Y qué mejor que partir esta serie que orando, presentarnos delante de tu presencia, rogándote desde ya, Dios eterno, que el tiempo que nos reunamos y estemos aprendiendo eh, a la luz de tu palabra lo que es la oración, los ejemplos que en tu palabra hay respecto de los distintos hombres y mujeres que oraron y que quedó el registro ahí para nosotros, tú nos ayudes a formar, a fortalecer, a seguir ejercitando esta área que para nosotros es una lucha constante y diaria, es una debilidad en términos generales en la vida de cada uno de nosotros. Dios amado, redargúyenos, instruyenos, transfórmanos a través de tu palabra para poder ser hombres y mujeres de oración, para poder ser hijos tuyos que están en una plena conversación diaria y permanente contigo. Nos es necesario, Dios amado, comprender cada día más profundamente lo que tu palabra nos enseña con respecto a la oración para poder, quizás de esa manera, poder disponernos de mejor forma y esforzarnos aún más, para orar mejor. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos y que esta serie que comenzamos no solamente sea de beneficio para nosotros, porque nos va a instruir sin lugar a dudas, pero también queremos glorificar tu nombre, no solamente con el estudio, sino que en la medida que estos estudios se reflejen en cómo estamos orando delante de tu presencia. En nuestro ejercicio diario de la oración también se vea mejorado. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos y que tu palabra nos siga instruyendo y preparando para toda buena obra, porque tu palabra es suficiente. Te damos gracias en esta noche. Dirígenos en todo este tiempo que vamos a estar reunidos en esta noche y que todo sea para tu gloria y para nuestra edificación. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día
Y el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a tener las dos primeras clases que son introductorias, ¿ya? Posterior a eso, vamos a comenzar y a entrar de lleno a estudiar y a meditar en base más a las enseñanzas propiamente tal de la oración, en las cuales la escritura abundan, pero nos vamos a enfocar en la oración de una manera distinta. Vamos a ver los principios bíblicos, por decirlo así, a través de los ejemplos de las oraciones que distintos hombres y mujeres de la escritura hicieron. Partiendo por Moisés, muchos ahí entre medio y terminando obviamente quizás con los dos varones más importantes del Nuevo Testamento, o uno más importante, Pablo, y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña a través de los ejemplos de oración de muchos de estos personajes. Pero antes de eso, es necesario que nosotros eh, estemos mirando y sentemos como las bases, el contexto donde vamos a estar hablando. Por eso el día de hoy en particular, quiero hacerles mención y lo que vamos a ver hoy día en particular es respecto de cómo es que definimos la oración. Y vamos a ver varios detalles importantes que es necesario tener en cuenta. No pretendo ser exhaustivo, nombrar todos los principios, porque tendría que hacer por lo menos unas 3 o 4 clases introductorias con respecto solo de la definición de oración. Solo me senté en 4 que vamos a ver el día de hoy, porque creo que son muy relevantes pensando en cómo está el contexto hoy día en términos generales de la iglesia y cómo es que la iglesia está orando. ¿Ya? Para partir, quiero que por favor busquen el Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. Les recuerdo, mientras ustedes buscan el Salmo 65, deben tener sus Biblias a la mano para ir buscando los versículos bíblicos. Recuerde que estamos en un estudio bíblico. Eh, Salmo 65, 2. Les recuerdo que yo estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Para ir tomando otras versiones que es muy útil que leamos otras, ¿ya? Salmo 65, 2. Dice, la primera parte en particular, pero todo el versículo dice, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Pero quiero en particular, hermanos, para iniciar a meditar con respecto a la oración, lo que dice la primera parte del versículo, la primera línea. Oh tú, obviamente hablando de Dios, que escuchas la oración. Y esto es lo más hermoso, pero también quizás lo más profundo que nosotros tenemos que meditar en la realidad de lo que es la oración. Dios no solamente es un Dios que habla y que nos ha dejado todos los libros, los 66 libros de las Escrituras, hablándonos a nosotros el día de hoy, sino que Dios es también un Dios que escucha, por el cual establece una relación íntima con su pueblo, con aquellos que Él ha escogido. Hemos reiterado en muchas ocasiones el hecho de que nosotros somos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Eso nos alegra, nos, nos maravilla, pero no solamente el hecho es que Dios nos escoge y nos hace su pueblo, sino que establece una relación íntima con su pueblo. Es un Dios cercano, es un Dios que nos escucha nuestras oraciones. Y aquí hay mucha implicancia y quizás lo primero que viene a la mente es, sí, pastor, pero yo en muchas oraciones que he hecho y el Señor no me ha respondido, es como que no me escuchara. Pero cuando nosotros oramos, nuestro acercamiento a Dios tiene que ser con fe, porque Él está diciendo y declarando a través de su palabra que Él escucha la oración de su pueblo, de sus hijos. Y este es un versículo, hay otros tantos que hablan de esto. Por nombrar otro, Lucas 18, el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Ahí Dios
dice que escucha la oración y responde a la oración de sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros cuando oramos tenemos que tener esto en mente. Cuando oramos en el ámbito espiritual que se está desarrollando, independiente si estás en tu habitación, si estás, no sé, en algún otro lugar, en el vehículo, o estás de vacaciones, estás en la montaña, o estás en la plaza sentada, sentado, independiente del lugar donde estés, en el ámbito espiritual, esa relación íntima que se establece con Dios, me refiero que se establece porque obviamente hay un diálogo, en lo personal parece que fuese un monólogo porque es uno hablando, pero hay mucha realidad espiritual que vamos a ir dilucidando, vamos a ir aclarando en la medida que avancemos en el estudio. Pero quiero dejar en sus mentes, Dios es un Dios que nos escucha. Y antes de ir ya a lo siguiente, querido hermano, quiero que medites en esto. El Dios soberano, el que creó los cielos y la tierra, el que dijo hágase la luz y la luz se hizo, el que hizo todas las maravillas, todos los milagros en el Antiguo Testamento, todas las maravillas del Nuevo Testamento, que dejó su palabra, que la ha resguardado hasta este día, por nombrar algunas cosas. Ese Dios maravilloso, ese Dios a quien tú sirves, a quien amas, por el cual tratamos de luchar día tras día, ese Dios tan grande, tan poderoso, tan magnífico, es el Dios que te escucha. Esa es la pregunta a raíz de eso. Si Dios me escucha, ¿cuánto estoy llorando? Si Dios está con su oído dispuesto a atender la oración de sus hijos, ¿cuánto está dispuesto mi corazón, mi vida, a hablar de una manera permanente con Dios? Porque Dios no deja de escuchar a sus hijos. Y ahí es donde debemos comenzar ya a meditar. Entonces Dios es un Dios que escucha. No lo olvidemos. Hoy día vamos a responder la oración, perdón, a la pregunta, ¿qué es la oración? Y para comenzar a responder esta pregunta, ¿qué es la oración? Quiero ir primero a los términos lingüísticos, tanto en el hebreo como en el griego. Son dos palabras distintas, obviamente, pero lo interesante es que ambas, tanto los términos griegos como los términos hebreos, que hablan o que se traducen como oración, tienen tres o cuatro conceptos que los une en la traducción que a nosotros nos llega para poder comprenderlo. ¿Cuáles son esos términos? Suplicar, pedir, rogar, adorar. Cuatro términos importantes que de alguna manera nos muestran los elementos que tiene que tener la oración y que vamos a ir viendo en la medida que avancemos en toda esta serie. Pero fijémonos en que la oración tiene que ver con, generalmente, en términos lingüísticos, en términos del concepto verbal, con pedir, con rogar, con suplicar. Entonces, cuando nosotros oramos, no solamente tenemos que ver la realidad de, como hay un teólogo que lo menciona, sino tratemos de que nuestras oraciones no sean una lista de supermercados, sino que sea más una carta de amor. Eh, en el sentido de establecer una relación con Dios en este sentido. Debemos suplicar, somos dependientes. Él es Dios, nosotros no somos dioses. Dios es el único Dios, aunque sea redundante, pero Él es el que puede solucionar muchas cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay unas que nosotros tenemos que hacernos cargo, pero Él es Dios. Y cuando nosotros oramos tenemos que acercarnos a Dios de en un carácter de súplica, de ruego, porque Él es Dios. Es un Dios cercano, es un Dios que nos escucha, por supuesto que sí. Pero no podemos olvidar el hecho de que
quien nos está escuchando es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, de quien provienen todas nuestras bendiciones espirituales e incluso las materiales. Entonces es un ser maravilloso, gigante, que nosotros no podemos comprender de manera completa. Entonces en ese entendimiento es que debemos acercarnos a Dios con súplica, con ruego, con un pedir, no faltando el respeto como muchos hoy día lo hacen, mandando a Dios a hacer cosas a través de la oración. Entonces, por eso quería hacer énfasis en esto, como le dije al inicio. Y vamos a ver algunos, no de manera extensa, pero algunos puntos importantes de cómo debemos comprender la oración. Y en términos lingüísticos, es muy importante que esto lo comprendamos. No menciono esto porque haya visto a alguien hacerlo, sino que lo menciono porque la Biblia lo dice y para que reforcemos ideas y vayamos teniendo el sustento bíblico con respecto de por qué se ora de una manera y no de otra, ¿ya? No lo digo por nadie en particular finalmente, ¿ya? Voy a citar a Westcott para hacer mención de una realidad importante de la oración de las cuatro que vamos a ver hoy día. Westcott dice lo siguiente: la oración verdadera es el reconocimiento y la aceptación personal de la voluntad divina. Lo leo nuevamente. La oración verdadera es el reconocimiento y la aceptación personal de la voluntad divina. Es a través de la oración, queridos hermanos, que nosotros justamente hacemos lo que Westcott dice. Reconocemos y aceptamos lo que Dios ya ha determinado a través de su voluntad. Mucha de esa voluntad la conocemos a través de las escrituras, pero hay otras tantas cosas que obviamente no están reveladas y que a través de la oración nosotros de todas maneras reconocemos y aceptamos, porque Dios es Dios. ¿Dónde vemos algunos ejemplos de esto que menciona Westcott? Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 7. Después usted puede revisar los otros pasajes, pero Juan capítulo 15, versículo... Déjame que tengo medio perdido, Juan, acá está Juan. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Esto suena muy bonito porque yo podría pedirle un auto, podría pedirle una casa, un buen trabajo o alguna situación en particular, pero tengamos en cuenta lo que dice el mismo Juan, pero en sus epístolas, primera epístola de Juan 3:22, para completar la idea. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí vemos una sujeción y nosotros en la medida que guardamos su palabra, lo que hacemos es pedir, reconocer, aceptar la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra. No podemos aceptar la voluntad divina sin un conocimiento de su palabra, porque la primera revelación de la voluntad de Dios está en su palabra. Cuando nos sujetamos a ella, somos capaces de pedir sujetos a la voluntad de Dios, reconociendo y aceptándola propiamente tal.
Entonces, vemos ese ejemplo aquí en las Escrituras. Entonces, por lo tanto, cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, esa sujeción tiene que ver, sin lugar a duda, con obediencia a su voluntad. Obediencia y sujeción son esenciales. Hubo hace un tiempo atrás, hace no mucho tiempo, no recuerdo cuánto en particular, pero hubo una cantante relativamente famosa, no sé si ustedes la conocen, orando en particular por un enfermo que también parece, creo, si no mal recuerdo la historia, era conocido, y en su oración ella dice, no aceptaremos un no por respuesta. ¿Perdón? ¿Se imaginan, hermanos, parados delante de Dios, conversando con el Dios creador, el soberano, el que dicen, ¿quién va a estorbar? Ahí en Isaías, yo soy Dios, ¿quién va a venir a mí a estorbar mi voluntad? Y le dicen, no, no voy a aceptar un no por respuesta. Me imagino, permítanme este ejemplo, me imagino a Dios sentado en su trono y decir, me dejó aquí atrapado esta persona porque no le puedo decir que no. Dios es Dios y ninguno de nosotros nos atreveríamos a orar de esa forma, porque hay una sujeción y lo vemos, eh, por ejemplo, ahí en el huerto de Getsemaní, Jesucristo orando, Jesucristo que podría haber decretado y haber dicho, no, que muera un ángel por toda la humanidad, dice, Señor, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se imaginan a Jesucristo orando, Padre, pasa de mí esta copa y no voy a aceptar un no por respuesta? Jesucristo demostró obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, siendo su propio Hijo. Nosotros que somos criaturas y que claramente somos sus hijos, debemos de sujetarnos a su palabra, donde está su voluntad, y orar a Dios. Y esperando que esa oración sea respondida bajo la voluntad de Él y no la mía. Y eso es algo que hoy día vemos muy a menudo, cómo es que se ora como si Dios fuese un mago, fuese el genio de la lámpara maravillosa, de la lámpara mágica, que tiene que responder y cumplir con todos mis deseos. No, hermanos, no. La oración no es para pedir deseos, es para reconocer y aceptar la voluntad divina, sujetándonos primeramente a la palabra y obviamente también en la oración a ella. ¿Ya? Entonces, este concepto de obediencia y sujeción a la voluntad de Dios a través de la oración es muy importante que lo consideren. Segundo, aunque antes de ir al segundo punto, quiero demostrarles una vez más cómo es que Jesucristo nos deja un ejemplo. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pregunta, ¿por qué fue oído Cristo cuando ofreció oraciones y súplicas? Él fue oído porque tenía temor reverente de Dios, se sujetaba a la voluntad del Padre. Fue oído. Si pensamos en esa oración, pasa de mí esta copa. ¿Pasó de él la copa? No pasó la copa, la tuvo que beber. Pero fue oída su oración porque tenía un temor reverente. Estaba sujeto, quería ser obediente a la voluntad de Dios a través de su oración. Y lo vemos demostrado así en la oración que les acabo de mencionar. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones delante de Dios? Entonces, obediencia y sujeción a su voluntad. Segundo, miren lo que dice Charles Spurgeon. Dice, la verdadera oración, este es el segundo punto, la verdadera oración es un acercamiento del alma
al trono de Dios por el Espíritu de Dios. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Dice, por tanto, ¿por qué es por tanto? Lo que dice anteriormente, que tenemos un gran sumo sacerdote hablando de Jesucristo, que puede compadecerse por nosotros. Dice, por tanto, teniendo este gran sumo sacerdote, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Les recuerdo que estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por eso puede ser un poco distinto a la que estén leyendo ustedes. Pero dice, en la versión Reina Valera del 60, dice, para encontrar el oportuno socorro. ¿Ya? Que es algo similar a lo que menciona acá. Entonces, en este segundo punto, queridos hermanos, debemos comprender que nosotros no podemos orar si no nos acercamos a Dios. Y esto puede sonar un poco extraño, porque es como obvio, ¿no? Nadie podría decir, no, pero yo quiero orar, pero no quiero acercarme, quiero pedirle a Dios, pero no quiero acercarme. Pero bíblicamente, cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios. Se establece un vínculo, se establece una unidad que obviamente es base, es posible a través de la obra de Cristo en la cruz y que mora el Espíritu Santo en nosotros, como lo vimos como resultado de lo que veíamos incluso el día domingo, recordando la justificación divina. Entonces se establece algo mucho más estrecho. Por ejemplo, para tratar de explicarme mejor, un padre y su hijo. Son padre e hijo, aunque el hijo esté en el colegio y el papá esté en el trabajo, siguen siendo, están vinculados. Hay algo que los une de manera natural, un vínculo. Uno es el padre, el otro es el hijo. Pero cuando el hijo, por ejemplo, quiere hablar con el padre de algo muy serio, alguna cosa, alguna situación, no sé, de pelea con sus compañeros de colegio o alguna situación de alguna duda, cualquier cosa, no le empieza a gritar del colegio al papá que está en el trabajo, sino que espera llegar a la casa, estar juntos y le dice, papá, ¿puedo conversar contigo? Y quizás se van a una habitación a solas o quedan ahí sentados en el sillón del living juntos conversando de una manera íntima y se establece una relación un poco más estrecha. No porque no haya habido una relación antes, sino porque en ese momento hay una relación más estrecha, hay un acercamiento. El joven, el hijo, buscando un consejo quizás de su padre. Nosotros en lo espiritual hacemos lo mismo. Cuando oramos nos acercamos al trono de gracia para adorar a Dios, para presentar acciones de gracia por lo que ha hecho y también para encontrar esa ayuda oportuna, ese oportuno socorro. Y ese acercamiento que podemos tener lo hacemos de una manera segura y confiada porque el Espíritu Santo está en nosotros, morando por la obra de Cristo en la cruz. Entonces la oración, queridos hermanos, no es solamente que yo estoy conversando, sino que me estoy relacionando de una manera más íntima con Dios. Me relaciono, pero no solamente me relaciono con Dios, sino que también me estoy sujetando y estoy siendo obediente a su mandato. Que dicho sea de paso, el orar ya es un mandato. Entonces, si estoy orando, estoy agradando a Dios porque me dice orad sin cesar. La necesidad de orar siempre sin desmayar. Entonces estoy cumpliendo, me estoy sujetando a la voluntad y estoy acercándome a Dios, estoy teniendo un vínculo más íntimo con aquel Dios todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra y aquel que me escogió antes de la fundación del mundo. Entonces se dan cuenta, hermanos, por qué yo les estoy mencionando esto. Es porque quiero que logramos comprender de una manera más profunda qué es la oración. La oración, si bien es lo más sencillo, como lo vamos a mencionar en un momento más, es conversar con Dios, que puede ser la definición más sencilla, más simple de qué es lo que es la oración, pero involucra estos aspectos que son importantes que comprendamos
y que interioricemos en nosotros para que cuando oremos entendamos que no solamente estoy conversando como si estuviera conversando con un amigo, con el negocio, con el caballero del negocio de la esquina, con mi vecino. Estoy conversando y teniendo una intimidad mucho más estrecha con quien es el dueño y creador de todo lo que hay, el único ser eterno que es Dios, y nos podemos acercar a Él porque Él así lo ha determinado y porque nos puso su Espíritu Santo en nosotros. Mira el privilegio que tenemos. Entonces, primero, obediencia y sujeción. Segundo, nos acercamos a Dios. Vamos por el tercer punto. Juan Calvino dice lo siguiente: si el hombre fuera a obtener socorro en su necesidad, debería ir más allá de sí mismo y procurarlo en otro lugar. Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo que es conocido y dice lo siguiente, Salmo 121, versículo 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si recordamos Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De dónde provienen? Si le preguntamos a Pablo ahí en Efesios 1:3, ¿de dónde vienen todas nuestras bendiciones? Nuestras bendiciones vienen de Dios, de allá de los lugares celestiales. Bien, si tienes una necesidad y todas tus bendiciones vienen de más allá de los cielos, ¿por qué frente a una necesidad lo primero que se nos viene a la mente no es ir a la fuente donde tenemos acceso y de donde vienen todas nuestras bendiciones? La oración no es solamente, queridos hermanos, una conversación con Dios, es tener acceso a la fuente inagotable de virtudes, de bendiciones. Y a lo mejor esto puede sonar un poco contradictorio a lo que mencionaba un momento, de que no voy a estar pidiendo a Dios como si tuviera una lista de supermercado, pero es una realidad que somos necesitados de Dios. El punto es que muchas veces, cuando nosotros estamos en alguna necesidad o en cualquier situación apremiante, lo último que hacemos es orar al Señor. Decimos, sí, el Señor tiene la última palabra, literalmente porque es al último al que le consultamos. No, hermanos, teniendo acceso, libre, gratuito, seguro, confiado, ante el trono de Dios, es una necedad, y permítanme, y les pido perdón si suena un poco fuerte, pero es la realidad. Es una necedad no acercarse al trono de Dios a buscar ese oportuno socorro como leíamos recién en Hebreos. Teniendo el acceso, ¿a dónde vamos a ir? Y todos decimos, sí, voy a pedirle al Señor, pero muchas veces nuestras acciones no demuestran, no demuestran esa realidad de que es el primer lugar donde deberíamos acudir, de ir a orar a quien que hizo los cielos y la tierra, al que formó todas las cosas. Cuando conversa ahí con Job, le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé todo esto? ¿Me diste tu consejo? ¿Me dijiste cómo tenía que hacer esto? Dios es sabio, una sabiduría, una inteligencia
que nosotros no podemos ni comprender ni medir. Entonces muchas veces cuando queremos una respuesta, vamos a preguntarle, no, si es que esta persona da consejos muy sabios. Pero primero no oramos al Señor. Para que Dios lo pueda usar como un instrumento, por supuesto que sí. Debemos acercarnos de una manera mucho más diligente y mucho más oportuna a Dios en oración. Debemos orar, debemos acercarnos a Dios. Y el último punto, haciendo un pequeño recordatorio. Primero, obediencia y sujeción. Segundo, nos acercamos a Dios. Tercero, lo que acabamos de ver, nos acercamos para la fuente, a la fuente de nuestras necesidades o para cubrir nuestras necesidades. Y por último, David Matis dice, en pocas palabras, la oración es hablarle a Dios. Es algo irreductiblemente relacional. Y aquí vamos a ver un ejemplo posterior que es el primer libro de Samuel capítulo 1. Pero por ejemplo ahí en Mateo 26, que es un pasaje que mencioné cuando Jesucristo habla con Dios, le ora para que pase de la copa, él le dice, Mateo 26, miren, lo relacional, quiero que pongan atención cómo es que Dios, Jesucristo le ora al Padre. Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Noten el tono con que lo dice el Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mire lo que dice el versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Miren la relación. Padre mío, te ruego por favor, pasa de mí esta copa. Esa relación íntima. Por eso cito aquí a David Matis, esta relación íntima, irreductible, o sea, no hay algo más pequeño. Es lo más esencial de la oración, es establecer una relación con Dios, es hablarle a Dios. Dios ha establecido que es a través de la oración la fórmula o la vía para establecernos una relación íntima con Él. Tenemos una parte que es escuchar su palabra, escuchar lo que Él nos dice para que después que Él nos habla, yo le pueda responder en mi oración. Y en base a, a lo que yo he escuchado, decirle Dios, sí, en realidad tú mira tu palabra, lo que dice, que yo era muerto en delitos y pecados, pero tú tuviste bien darme vida, te agradezco Dios por eso. Padre mío, gracias por darme vida y establezco una relación de agradecimiento. Es relacional. Por eso cuando oramos, queridos hermanos, debemos de disponer un tiempo y no llegar, Señor, gracias te doy por esto otro, por aquí. Y te quiero pedir, por favor, que tú me guardes aquí, que guardes acá, por favor. Obviamente estoy haciendo una oración rápida y quizá un poco eh, extrema, pero no es así como muchas veces oramos. En vez de acercarnos, Padre mío, cuántas gracias debemos de darte, cuántas gracias debemos de darte. Y nos olvidamos que la oración es relacional. Nos olvidamos que nos estamos acercando ante el trono de gracia para, aunque sea decirle, gracias Padre,
porque no me ha faltado alimento sobre la mesa. Y nos estamos relacionando con el Padre. Estamos atravesando esta atmósfera y llegando al trono de Dios con unas sencillas palabras, pero que nos comunican de una manera que es incomprensible para nuestra mente, con la eternidad donde Él está, para decirle gracias por los alimentos, gracias porque nada me ha faltado. O por el contrario, Señor, hoy día no tengo que comer, por misericordia provee. Hermanos, debemos comprender de mejor manera la oración, porque cuando la comprendemos es inevitable no sentir las puñaladas de la conciencia en nuestro corazón por la falta de oración. Por eso es importante comprender cada vez más lo que la Biblia nos enseña respecto de ella. Entonces, ¿qué concluimos de estos puntos antes de seguir avanzando? La oración nos hace vivir en obediencia y sujeción. La oración nos acerca a Dios. La oración además nos lleva a la fuente de las riquezas espirituales. Y en este caso aquí le puse apellido para que no se malentendiera, pero es verdad que también pueden ser que sean cubiertas nuestras necesidades materiales. Pero pongo el énfasis en las riquezas espirituales. Y por último, la oración nos permite interactuar con Dios. 4 puntos que quiero que en esta noche queden en sus mentes, queden plasmadas en su corazón para que mejore nuestro ejercicio de oración. Y antes de concluir hoy, queridos hermanos, quiero invitarles por favor que abran su Biblia en el primer libro de Samuel para ver de cierta manera, muy rápidamente, de una manera práctica, lo que es una oración y lo que acabamos de ver, cómo lo podemos aplicar. Primer libro de Samuel capítulo 1. Vamos a revisar rápidamente este capítulo. Dice, versículos del 1 al 6. Del versículo 1 al 6 vamos a encontrar cuál es el problema del personaje principal. Leámoslo. Usted me va acompañando y yo le voy a ir comentando algunas cositas entre medio. Del 1 al 6. Había un hombre en Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y a ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, Ofne y Fines, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Rápidamente, el escenario está establecido. Tenemos a Elcana, un varón que tenía 2 esposas, Penina y Ana. Ana no tenía hijos. Penina sí los tenía. No nos dice específicamente cuántos, pero tenía hijos e hijas Elcana con ella. Y es interesante como el texto lo establece. Penina era la rival de Ana. A pesar de que Elcana amaba también a Ana, Penina la instigaba, la acosaba,
diciéndole, mira, tú mujer y no puedes darle hijos a Elcana y él te ama y tú no le puedes, eh, no sé, obviamente no sale lo que Penina le decía, pero decía que era su rival y que la hostigaba amargamente, la provocaba amargamente. Entonces tenemos un problema. Ana quería tener hijos, era una mujer, por supuesto que sí, quería darle hijos a Elcana, que era su esposo, que la amaba, y quería darle hijos y no podía. Y la esposa, la otra esposa, la instigaba. Tenemos un problema serio, tenemos una situación aquí que abordar. Versículos 7 y 8. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Da la impresión como que Elcana no entendiera el dolor y el sufrimiento. Quizás no era testigo de lo que Penina le hacía a Ana. Tenía un gran valor de sí mismo. Decía, ¿no soy mejor yo que 10 hijos? No comprendía el dolor. Aquí hay una situación del corazón de Ana. Ella necesitaba que algo se solucionara. Necesitaba que su problema tuviese una solución. Pero recordando lo que decía Spurgeon o Juan Calvino, no lo recuerdo. Si había una necesidad, tenía que ir más allá de donde podía encontrar. Porque somos necesitados. Ana no tenía nada que hacer. No podía tomarse un agua de hierba. No podía ir al médico. Porque no era una solución a ese nivel. Aquí había la voluntad de Dios y que Ana estaba esperando y que estaba sujeta y lloraba amargamente porque había una situación externa que la agobiaba. Pero miren lo que ella hace, versículos 9 al 11. Pero Ana, mire el pero, un contraste. Aquí hay una situación oscura. Él no podía darle hijos, Penina la perseguía, la hostigaba, sufría mucho, lloraba amargamente, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva y yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ana entendió la realidad de que ella para solucionar el problema no tenía que ir al Cana, no tenía que ir a hablar con Penina, decirle, Penina, deja molestarme. Ella dijo, la solución la voy a encontrar en Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ahí encontró la solución, en oración, en una oración que derramó su corazón delante del Señor, buscando su voluntad, buscando que el Señor le respondiera, dependiendo de esa voluntad de Dios. Continuamos, versículos 12 al 16. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿y hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió,
No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga su sierva por mujer indigna. Hasta ahora está orando a causa de mi gran congoja y aflicción, suplicando al Señor, derramando su corazón, estableciendo una relación íntima con el Señor. Veo a Ana quizás por la fe ahí llorando en el templo, postrada, abrazando los pies del Señor y diciéndole, Señor, bendíceme con un hijo. De sus labios no se oía voz, pero su alma gritaba de súplicas delante del Señor. Y cómo vemos esto de la sujeción y la obediencia a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Sujeción y dependencia de Dios. Su problema ya lo había entregado delante de Dios. Se levantó ya no más triste, porque su confianza estaba en la respuesta que Dios le iba a dar. Ella no sabía si Dios le iba a dar un hijo, si iba a quizás calmar el corazón de Penina para que no lo hostigara más, quizás un corazón distinto al Cana para que la comprendiera mejor. No lo sabemos, ella no lo sabía, pero se levantó de su oración en sujeción y en obediencia a la voluntad de Dios, porque habían derramado su alma delante de Dios. Pero lo importante es la confianza que ella tenía, esa intimidad que estableció con Dios. Versículos 19 al 28 vemos esa oración respondida y cómo también cumplió su promesa. Dice 19 al 28 rápidamente. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano. ¿Quiénes? El Cana, Ana, Penina. Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Esta mujer era la que me estaba rogando en el templo porque quería un hijo y dijo que me lo iba a dar a mí. Se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ana se había olvidado de lo que había pedido, no. Siguió triste, no, pero se acordaba perfectamente de lo que había pedido. Pero ¿por qué vivía de una manera distinta? Porque se había sujetado a la voluntad de Dios, había ido a la fuente de las riquezas espirituales a pedirle y a establecer una relación íntima con Dios y decirle, Señor, dame un hijo. Y Dios le dio un hijo y ella le dice, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón el Cana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta el año, hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. El Cana su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado solamente, confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo, trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor, porque este niño oraba.
por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Queridos hermanos, quiero dejar en sus mentes hoy día, a la luz de este ejemplo y lo que vimos al inicio, obediencia, sujeción. Nos acercamos a Dios, establecemos una relación íntima con Dios. Vamos al y nos acercamos a la fuente de todo que puede cubrir de una manera inigualable todas nuestras necesidades. Eso es la oración y algunos aspectos más, por supuesto. Pero esto es la oración. La oración obviamente también es adorar a Dios, también es alabarlo, adorarle, agradecerle, no solamente presentar peticiones, pero vemos cómo es que Dios, a través de hermoso ejemplo, cómo responde. Y vemos principios bíblicos aquí. Para mí personalmente, este capítulo nos muestra lo que es la oración, que en forma sencilla podemos decir y definirla y responder a la pregunta, ¿qué es la oración? Es conversar con Dios. Pero personalmente me gusta más o me gustaría más decir que la oración es conversar con Dios derramando el alma delante de Él, tal cual como lo hizo Ana. Derramamos nuestra alma en adoración, derramamos nuestra alma en acciones de gracia, derramamos nuestra alma en peticiones delante de Dios, derramamos nuestra alma en sujeción a la voluntad de Dios. Y nuestra vida, cuando oramos de esa manera, nuestra vida cambia. Vivimos con alegría, vivimos dependiendo de Dios, no olvidando lo que pedimos, pero sujetos a cuando Dios nos responda, a ese oportuno socorro, para si hemos prometido algo, cumplirlo. Ana podría haber dicho, sí, ahora tengo mi hijo, no, no, yo lo hijo lo voy a criar, lo voy a mandar a la universidad, quiero que sea un profesional. No, Ana dijo, ya tuve mi hijo, lo tuve entre mis manos, entre mis brazos, lo amamanté, lo vi crecer. Ahora, aunque aún es pequeño, Señor, cumplo tu promesa, aquí está, es tuyo. Que te alabe, que te adore, que sea un instrumento. Qué mejor profesión podría haber tenido Samuel. Y fue el primer gran profeta. Comprendamos esta realidad, hermanos. Entonces, para ir concluyendo, quiero citar a Oswald Sanders. Dice, no hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir, pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso en los cielos. Esa es la oración. Tan sencillo como muchas veces decir un balbuceo porque ni palabras nos salen, pero ese esfuerzo es el más majestuoso, el más importante que tú puedes hacer porque te pone en comunión, te pone en intimidad con el majestuoso de los cielos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a comprender lo que es la oración mucho más profundamente de lo que lo comprendíamos. Y que a través de esa comprensión nosotros podamos empezar a ejercitar de una mejor manera lo que es la oración. Este hábito de gracia que debería ser tan natural para nosotros, pero que sin lugar a dudas requiere de un esfuerzo muy grande de parte de nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para concluir la sesión de esta noche. Padre eterno, te agradecemos en esta hora y derramamos nuestra alma delante de ti,
pidiéndote perdón, Dios amado, por nuestra falta de oración, porque somos faltos, porque nos cuesta orar y muchas veces perdemos la batalla de presentarnos más en oración, pero también en tu infinita gracia, tu infinita misericordia, tú nos has llevado, Señor, a esta serie. Y te pedimos que tú nos enseñes, nos redarguyas, nos instruyas a través de tu palabra, a través de los ejemplos bíblicos, para ser hombres y mujeres, hijos tuyos, que tienen la oración a flor de piel, para acercarnos a ti, para glorificarte, para tener una relación íntima contigo. Y no solamente escuchar tu voz, sino que también nosotros podamos acercarte y hablar contigo. Te damos gracias, Dios amado, por este tiempo. Gracias por lo que hemos podido aprender en esta noche. Que toda esta serie sea de mucha bendición para nuestra vida. Te lo rogamos, Padre Santo, para poder, Padre bendito, también glorificarte en nuestras vidas a través de esta área tan importante. Te bendecimos en esta hora, Dios eterno, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.